hoy trata sobre fracturas de calcáneo, ¿sí? Bueno, hablando un poco sobre la introducción de esa patología, podemos mencionar y decir en un porcentaje de que ese tipo de fracturas se van a presentar aproximadamente en un 60% del total de las fracturas del pie. Es una fractura que se va a dar por un traumatismo de alto impacto, una caída de gran altura o accidentes automovilísticos. Según la gravedad de la lesión, va a determinar el tipo de lesión, el tipo de fractura, el tipo de trazo y la ubicación del mismo. Se puede decir que del total de estas fracturas, un 10% llegan a ser fracturas expuestas, que son cirugías como toda fractura expuesta, cirugías de urgencia. Las fracturas que no llegan a ser expuestas, nosotros debemos prestarle mucha atención el tema de las partes blandas, ¿sí? Y más o menos entre un 60 y un 75% del total de esas fracturas, la literatura dice que son fracturas intraarticulares. Hablando un poco sobre la anatomía, este es un hueso largo, ancho, hablando de las superficies articulares. Hablando de las caras, este va a presentar 6 caras, una anterior, una posterior, una interna, externa y una superior e inferior. También va a presentar carillas articulares, 4 carillas articulares, 3 carillas que van a ir a articular con el astrágalo, que son una carilla anterior, que sería esta, una carilla media y una carilla posterior. También presenta una carilla articular que va a ir a articular con el cuboides. Aparte, se dice que la carilla de la articulación media, es decir, esta carilla va a estar sostenida por el sustentáculo talis, que llegaría a ser esta parte. La carilla posterior se considera una carilla importante, ya que esta nos va a ayudar en la clasificación de la fractura, ¿sí? Y entre la carilla anterior y la carilla media se encuentra una hendidura que sería el seno del tarso. También para comprender mejor las clasificaciones vamos a llegar a dividir al calcáneo en 3, en un fragmento posterior que sería que va a ser completamente extraarticular, un fragmento medio que sirve de asiento para la carilla subastragalina y un fragmento anterior que va a estar conformado por el seno del tarso, el surco calcáneo y la carilla subastragalina anterior, que esta va a estar toda sostenida por el sustentáculo talis. Hablando un poco sobre el mecanismo de lesión, existe el mecanismo de lesión con una carga axial y también puede estar producido por fuerzas de torsión. Dentro de la carga axial, la mayoría de las fracturas mencionan que van a ser fracturas intraarticulares. Es cuando el astrágalo llega a impactar justo con el calcáneo y estas se pueden llegar a presentar tras caída de altura de aproximadamente, tendría que ser una altura de más de 50 centímetros. Y en caso de que el mecanismo de lesión tuviera relación con las fuerzas de torsión, la fractura tendría que estar asociada a fracturas con trazos extraarticulares, donde va a estar comprometida la apófisis anterior, medial y el sustentáculo. Para realizar la evaluación y el diagnóstico de la misma, nosotros en la UARE debemos realizar una historia clínica completa, una evaluación completa, más allá del examen físico, hacer una buena anamnesis y siempre tener en cuenta y preguntar al paciente los intereses que tiene y la ocupación del mismo, si el paciente es deportista, qué tipo de deporte practica, qué ocupación tiene, ¿sí? También, para ya el diagnóstico, nosotros debemos solicitar en guardia una radiografía lateral, una de frente, una axial de calcáneo y una oblicua de pie. Se dice que la radiografía lateral nos va a ayudar a medir el ángulo de Böhler y la radiografía oblicua y la anteroposterior nos ayuda más que todo para ver la extensión de la fractura, la extensión completa de la articulación calcáneo-cuboidea en caso de que hubiese algún trazo de fractura. También podemos llegar a solicitar una tomografía y dentro de la tomografía los cortes que a nosotros nos importan son un corte axial y un corte coronal. Más que todos estos cortes nos ayudan a comprender el tipo de fractura que tiene, o sea, el tipo de
el patrón de la fractura. Lo que nosotros debemos tener en cuenta también son algunas mediciones radiológicas para ver la gravedad de la lesión, ¿sí? Los más importantes que debemos realizar son la medición del ángulo de Böhler, o también llamado ángulo tuberoarticular. Que esta se realiza una línea tangente al borde posterior superior del calcáneo y otra línea tangente al borde anterior superior del calcáneo. Este ángulo, su valor normal va a ser entre 20 a 40 grados. La disminución de este ángulo nos muestra la gravedad de la lesión, ¿sí? Y también podemos tomar en cuenta más o menos una referencia. Si el ángulo es menor a 15 grados, ya se considera más o menos de entrada que el tratamiento va a ser quirúrgico, pero ya si el ángulo es mayor a los 15 grados, podríamos hablar de un tratamiento incruento. También debemos realizar la medición del ángulo de Gisan, que se va a trazar una línea paralela a la superficie del tálamo y otra paralela a la superficie articular media del calcáneo. Los valores normales de son de 105 a 135 grados. Ambos ángulos se miden en radiografías laterales. También otra proyección radiográfica que nos sirve es la axial de calcáneo, o también llamada proyección de Harris, que nos va a ayudar a ver el desplazamiento primario de la articulación y la angulación de la tuberosidad. Esa proyección, más que todo, va a ser importante también en el momento intraquirúrgico, ya que nos ayuda a observar si el talón va a quedar, o sea, si el calcáneo queda en varo o en valgo. Otras proyecciones radiográficas también son las proyecciones de Broder, que esta nos va a ayudar más que todo para ver la congruencia de la articulación subtalar. La forma de realizarla es con el tubo, con una angulación de 10 grados de cefálico apodálico y con una rotación interna de aproximadamente 40 grados del pie. Y se deben tomar en distintas angulaciones, en 10, 20, 30 y 40 grados para llegar a ver por la totalidad la articulación subtalar. Y la tomografía, como ya había mencionado, los cortes importantes son un corte axial y un corte coronal. Dentro del corte axial vamos a llegar a ver la extensión del trazo en la articulación calcáneo-cuboidea. Y en un corte coronal, esta va a estar representada por la superficie anterior y nos va a mostrar, puede ser el acortamiento y la posición de la tuberosidad, como podemos llegar a ver en las imágenes del lado derecho. Hablando un poco sobre las clasificaciones, existen múltiples clasificaciones, pero las que voy a mencionar son 3. Son la de Sexlopresti, la clasificación de Sanders y la clasificación de la AO. La clasificación de Sexlopresti se basa en las líneas primarias de fractura, o sea, las líneas de fractura. Toma en cuenta una línea primaria y una línea secundaria. La línea primaria es la línea importante, es el trazo de fractura primario, que es el más importante, que va del borde posterior lateral del astrágalo y divide al astrágalo, ¿sí? al calcáneo, perdón. Esta línea de fractura va de anterior a lateral y se va a extender de plantar a medial y a dorsal, y va a tener mayor compromiso la parte sustentacular y la tuberosidad. En cambio, la línea secundaria, el trazo secundario de fractura, es la continuación de las fuerzas de compresión. Esta es una línea que ya va a producir una conminución en el calcáneo. Acá podemos llegar a ver que el fragmento lateral ya va a estar independiente, provocan fracturas de tipo lengüeta o lengua, y también ya puede llegar a presentar fracturas que comprometen la articulación, o sea que ya existe una depresión articular. Ahora, hablando un poco sobre la de Sanders, esta clasificación la llegamos a obtener en un corte coronal, una tomografía con un corte coronal. Y también la clasificamos por el tipo de trazo y la cantidad de trazos de fractura. Se subdividen, como toda clasificación, en desplazadas y no desplazadas.
Dentro de las desplazadas tendríamos el tipo 1, que lo característico de esto es que si el paciente presenta ese tipo de fractura es cuando tiene un grado de desplazamiento de la fractura menor a 2 milímetros. ¿Qué más? Y el tratamiento siempre va a ser incruento de este. Y hablando en la tipo 2, esta a su vez se va a subdividir en 3, en A, B y C. Esta clasificación nombra cada trazo por letras. Por ejemplo, el trazo A es una línea, o sea, es una fractura lateral. La B es un trazo central y la C es un trazo medial. Y se va A, B y C. La tipo A, como ya había mencionado, va a ser una fractura lateral. La B, una central, y la C, una medial. La tipo 3 ya es a 3 fragmentos con 2 trazos de fractura. Y acá ya se ve más o menos una combinación de los mismos. La tipo 3A va a ser una combinación de la A y la B, la tipo 2 es una combinación de la A y la C, y la tipo 3 va a ser una combinación del trazo B y C, o sea, de un trazo central y medial. Y la tipo 4 ya es a más de 3 líneas de fractura, o sea, más de 3 trazos, y ya está con minuto. Y la O, que es un poco más simple, que las va a dividir en A, B y C. La A es una fractura extraarticular, la B va a estar aislada del cuerpo y la C es netamente intraarticular. Hablando un poco sobre la clínica, el paciente va a presentar dolor, equimosis alrededor del talón y el arco plantar, puede llegar a presentar hematomas en la parte media de la planta, flictenas, que es algo característico de esa fractura, e incluso pueden llegar a presentar en un 10% síndromes compartimentales. Dentro de las indicaciones quirúrgicas, existen indicaciones quirúrgicas absolutas y relativas. Las absolutas son pacientes con fracturas expuestas, pacientes que tengan un gran compromiso cutáneo, una gran afectación de las partes blandas, que el paciente tenga una deformidad del pie y del talón, y si este tipo de fractura se acompaña de una luxación. Dentro de las indicaciones quirúrgicas relativas, si el paciente va a presentar una conminución severa o no de la articulación, si existe un desplazamiento de la superficie articular superior a 2 milímetros, y si las fracturas llegan a ser laterales. Dentro de las contraindicaciones de esa patología son pacientes que presentan el pie dematizado con ampollas flictenas, pacientes con enfermedades vasculares periféricas, neuropatías, pacientes con abuso de alcohol, tabaquismo y pacientes con alguna patología psiquiátrica severa. Para realizar la planificación preoperatoria, nosotros debemos de valorar bien al paciente con las radiografías, valorar al paciente el tema de los antecedentes y todas las contraindicaciones que pudiese llegar a tener, sí. Se puede realizar un manejo incruento siempre y cuando tenga, como ya había mencionado, un desplazamiento menor a 2% de toda la superficie, de las superficies articulares, ¿sí? Debemos valorar la condición de las partes blandas, debemos valorar también el tipo de paciente que tenemos, o sea, el tipo de material quirúrgico que podemos llegar a usar, y también debemos de saber que si llegamos a realizar un tratamiento quirúrgico y depende el compromiso articular, podemos llegar a usar injertos tanto autólogos o sustitutos óseos. Ahora, hablando netamente del tratamiento, como todo tratamiento de toda fractura, existe un tratamiento cruento, incruento y un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento incruento conservador, tenemos que valorar si existe una mínima invasión de la articulación con un compromiso menor a 2. Debemos de ver que se mantenga la anatomía del talón, o sea, que no esté muy ensanchado ni muy achatado. Y esto nos vamos a dar cuenta midiendo los ángulos que ya habíamos mencionado. Y también debemos valorar, como ya había mencionado, las contraindicaciones médicas del paciente, ¿sí?
y que si existe una alineación en varo o en valgo de la parte posterior del pie. Ahora ya hablando del tratamiento quirúrgico, debemos valorar si existe un desplazamiento extraarticular o un desplazamiento intraarticular. Dentro del desplazamiento extraarticular debemos de observar si existe una pérdida de la altura del talón, si existe un aumento de la anchura del talón y si el talón se encuentra en varo. Si existe un desplazamiento intraarticular, debemos observar la articulación calcáneo-cuboidea con su superficie anterior y posterior, anterior, media y posterior. Y está indicada la cirugía dentro de las 3 semanas. Para el momento de la cirugía, la posición del paciente es lateral, ya que esta nos va a optimizar para el abordaje y para la reducción de la fractura. El abordaje que nosotros vamos a utilizar es un abordaje lateral extendido. En la O menciona que es un abordaje a 90 grados. Este abordaje ha sido descrito por primera vez por el autor Letournel, sí. Y este abordaje nos va a ayudar a visualizar en su totalidad el calcáneo, ¿sí? Desde la parte posterior hasta la superficie articular media. En la O lo que menciona es que el abordaje es bien a 90 grados, pero otros autores prefieren evitar la punta, esta punta, y hacen un abordaje un poco más redondeado, ¿sí? ¿Qué más? El abordaje se debe realizar desde longitudinal, piel, tejido solar subcutáneo, y una vez que verticalizamos, esta parte sí o sí tiene que ser un abordaje profundo, o sea, tenemos que llegar hasta hueso. Y debemos de tener mucho cuidado con el flap, ¿sí? Ya que este va a estar, ya que este flap va a contener los peroneos y el nervio sural. Para evitar lesionarlo o manipularlo mucho, lo que se indica, la técnica quirúrgica indica la colocación de clavijas, o sea, Steimans, indica tres principalmente, una que va a ir al astrágalo, una al maleolo lateral y una al cuboides, como podemos ver en la imagen, que nos ayuda a retraer el flap y nosotros tener una mejor visualización. Se dice que rara vez vamos a necesitar un abordaje medial, siempre y cuando tengamos que reconstruir el sustentáculo, ¿sí? Acá. En la AO tienen como un esquema de reducción, ¿sí? Acá, para que entendamos un poquito mejor, este va a ser el primer fragmento, el fragmento sustentacular, que mencionan que este fragmento es el que va a estar bien adherido por las partes blandas. El siguiente fragmento es el posterior, que es el fragmento de la tuberosidad. Un tercer fragmento es el fragmento de la articulación lateral. Y como cuarto fragmento menciona el fragmento de la pared lateral. La O tiene un esquema de reducción, pero esto ya va a depender más que todo del cirujano y de la habilidad que tenga, ¿sí? En la O menciona que el fragmento de la tuberosidad posterior debemos colocar un shanks o una clavija y se debe realizar una maniobra de reducción primaria que va a ayudar a restaurar la longitud, que elimina la angulación en varo y va a medializar la tuberosidad. Seguido, lo que nos indica es usar un elevador perióstico que va a estar insertado a través de la fractura para desimpactar y reducir el fragmento de la tuberosidad en relación al fragmento sustentacular. También debemos realizar la rotación de la articulación lateral, los fragmentos de la pared lateral, para permitir el acceso directo a la línea de fractura primaria, que sería esta. También debemos reducir el fragmento de la articulación lateral para permitir la reducción anatómica de la superficie articular posterior, que sería acá, más o menos. Acá se ve otro esquema de la reducción paso por paso y finalmente la colocación de la placa. Esto ya va a depender más que todo del cirujano. Muchos llegan a realizar la reducción, o sea, sostener la reducción como para que no se llegue a desplazar netamente con clavijas. Pero en la O nos muestra también que se puede utilizar tornillos como para llegar a
a contener la fractura y no se llega a desplazar antes de la colocación de la placa lambda. Lo que nosotros también debemos valorar es la placa, el tipo de material. Se utilizan placas tipo lambda de bajo perfil, que esta placa lo que se indica es que debe abarcar bien desde la tuberosidad posterior hasta el fragmento anterior. Se dice que los implantes de bajo perfil tienen la misma biomecánica que los implantes grandes. Lo importante en esto es el cierre también de la herida, ¿sí? Que deben ser con puntos profundos, suturas múltiples y que incorporen el periósteo. En el intraoperatorio, una vez que nosotros realicemos la reducción, debemos de realizar las radiografías. Las importantes son la axial, una lateral, y las de Broden también, que son útiles para observar las articulaciones. Dentro del manejo posoperatorio, se va a indicar en el posoperatorio inmediato, el paciente se externa del quirófano con una férula posterior, y a que este va a ayudarnos a mantener el pie neutro. Se debe indicar la elevación del miembro por varios días, y se deben realizar ya movimientos, ejercicios de movimiento, aproximadamente entre el segundo a quinto día, dependiendo cómo está el cierre de la herida, o sea, cómo está la cicatrización de la misma. Debe realizar movimientos del tobillo más que todo, ¿sí? Y se va a indicar la carga del peso aproximadamente entre la 8ª y la 12ª semana, dependiendo siempre del grado de conminución y de cómo haya quedado la fijación del mismo. Se indica al paciente que no puede realizar actividades de alto impacto aproximadamente por 6 meses. Y los controles que vamos a hacer al paciente son radiografías inmediatas en el posoperatorio. Se va a realizar radiografías a la 6ª y a la semana 12, y otra a la semana al 6º mes, y posteriormente a 1 año. Dentro de las complicaciones, existen complicaciones tardías, o sea, complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Dentro de las tempranas, el paciente puede llegar a presentar una mala cicatrización, que esto es común que se presente, puede llegar a presentar necrosis de la herida, puede ser en la totalidad de la herida o justo en la punta de la herida, ¿sí? Puede llegar incluso a presentar que no se llegue a realizar una buena reducción y el paciente presente una pérdida de la altura del talón, un ensanchamiento, puede quedar con un dolor crónico. En pocos casos se ve la infección del sitio operatorio, y se dice que bueno, todos los pacientes tabaquistas y diabéticos tienen mayor riesgo de complicaciones, ¿sí? También dentro de las complicaciones podemos ver, más que todo en la herida, nos puede llegar a haber dehiscencia en pacientes que tienen un alto índice de masa corporal, y si también puede llegar a haber una complicación en la herida, depende del tiempo de la cirugía. Si es un tiempo prolongado, hay más opciones de que este se llegue a complicar. Dentro de las tardías existe la mala unión o pseudoartrosis, que es el resultado de la incapacidad para la reducción de la fractura o falta de mantenimiento de tal. Una mala reducción articular, que nos puede llegar a producir una artrosis subtalar, una mala reducción en varo de la tuberosidad posterior, y ¿qué más? También se puede llegar a alterar la carga normal de la articulación del pie y del tobillo en caso de que llegasen a presentar los 3 puntos anteriores. Dentro ya del pronóstico y resultado, podemos decir que las fracturas de calcáneo siempre van a dar rigidez en la articulación, casi siempre van a dar una rigidez en la articulación subtalar. Varios estudios han demostrado que después de que existe un buen resultado después de la fijación, o sea, después del tratamiento quirúrgico en pacientes jóvenes y en mujeres, siempre y cuando nosotros hayamos llegado a una reducción anatómica. Todos los pacientes tendrán dificultades, tanto para deportes vigorosos como para correr y saltar. Y varios estudios prospectivos recientes han demostrado que la reducción operatoria de esta fractura ofrece pocas ventajas en comparación al tratamiento incruento. Y eso sería todo.